Esta propuesta de política pública es el resultado de un estudio de alrededor de un año de duración, licitada por Alianza Valor Minero y financiada por el Fondo de Inversión Estratégica de Corfo, la cual busca crear una nueva institucionalidad encargada de generar las condiciones necesarias para la promoción de una participación de calidad y efectiva entre el titular de un proyecto, comunidades, autoridades y servicios públicos presentes en los territorios. Y es que la participación ciudadana en las decisiones de política pública y en particular en temas ambientales se ha elevado como una demanda persistente en los últimos años en nuestro país. Sin embargo, a pesar del aparente consenso en torno a la necesidad de amparar espacios de participación, aún no existe claridad de cuáles son los mecanismos apropiados para lograr ese fin. Esperemos que nuestra propuesta sea un aporte en este sentido y sobre todo en el actual contexto de la discusión, para lograr diálogos genuinamente simétricos y sostenibles, compartiendo valor creado y reduciendo conflictos y fortaleciendo la participación ciudadana. Queremos agradecer especialmente a todos quienes entregaron valiosa información para concretar este proyecto a través de entrevistas, talleres de trabajo y difusión de los resultados intermedios, personas representantes de las comunidades, académicos, ONG, expertos, profesionales del área ambiental y comunitaria, organismos internacionales, titulares de proyectos, instancias gremiales y funcionarios públicos. Además, queremos reconocer especialmente a los profesionales de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y de la División de Participación del Ministerio de Energía, que en sus sugerencias, comentarios y reflexiones desde la práctica mejoraron el proyecto que hoy presentamos. Invito a continuación a Álvaro García, presidente ejecutivo de la Alianza Valor Minero, para dar la introducción al proyecto de institucionalidad del diálogo territorial. Gracias. Muy buenos días, bienvenido a este evento. Yo quisiera hacer un breve relato sobre la historia de este proyecto que busca crear, como recién decía Luis, un sistema de diálogo, pero que es a la vez el fruto de un largo proceso de diálogo. Hace ya 4 años, un grupo amplio de personas buscaron construir una visión compartida de cuál debía ser la contribución de la minería al desarrollo nacional. Participaron todos los actores, no todos los actores, pero actores representativos de los distintos grupos de interés que convergen en la minería: empresarios, trabajadores, comunidades, pueblos indígenas, el gobierno. Y llegaron a la conclusión de que la minería, para que contribuyese al desarrollo nacional, tenía que ser virtuosa, extender su capacidad de progreso a otros sectores productivos, sostenible en términos ambientales e inclusiva. Y leo lo que quería decir minería inclusiva para este grupo. Es aquella que favorece la participación de las comunidades que viven o trabajan en las zonas de influencia de la minería y en los beneficios que ésta genera. El Estado debe crear condiciones institucionales de convivencia para el bien común y promover el diálogo y la participación libre, previa, libre e informada, responsable y de buena fe de los pueblos indígenas y también las comunidades. Este es el propósito que el grupo se propuso. El grupo continuó trabajando, identificando las prioridades que debían emprenderse para hacer posible esta visión. Y entre las prioridades que identificó, en la que convergieron todos los actores y por lo tanto fue la primera prioridad que Valor Minero asumió, fue crear este sistema de diálogo. La iniciativa de crearla, por lo tanto, surge de un largo proceso de diálogo que continuó con el trabajo de los mismos actores o actores representantes de los mismos grupos para convenir la arquitectura básica de lo que debía ser este sistema de diálogo.
Es trabajo que tomó aproximadamente 10 meses y que le fue presentado al gobierno, que lo hizo suyo y que financió, como recién se decía, a través del Fondo de Inversiones Estratégicas, este proyecto. El grupo, al convenir las características o la arquitectura que debía tener el sistema de diálogo, también convino ciertos elementos o premisas que debían estar presentes en el sistema de diálogo para que éste cumpliera la función que se le había dado, asegurar participación y asegurar inclusión en la definición de los proyectos y en los beneficios que estos traían en el territorio donde se instalaban. La primera premisa era que el diálogo debía conducir a resultados si no se desvirtuaba el mecanismo. Constatábamos que en muchas ocasiones había una suerte de fatiga del diálogo. Se conversaba mucho, pero se avanzaba poco. Y eso desvirtuaba el sentido del diálogo y la participación. Y por lo tanto se debía idear un mecanismo que condujese a resultados. La segunda premisa esencial era que nos enfrentábamos con una dificultad omnipresente en el país, que era la desconfianza. La desconfianza entre las instituciones, respecto de las instituciones y entre las distintas personas y actores. Y por lo tanto, un objetivo central que debía asumir el diseño de esta institucionalidad era favorecer la construcción de confianzas. Y para que ello ocurriese, la primera condición que en conjunto definimos es que los distintos actores que concurriesen al diálogo debían estar en condiciones de representar bien sus intereses y de incidir en la forma en que el proyecto se llevaba adelante. Eso desde ya planteaba dos condiciones indispensables. Una, que el diálogo fuera muy temprano, porque si no, no había capacidad de incidir en los proyectos. Y dos, que se generaran las condiciones para que todos los actores pudieran participar de manera igualitaria en la capacidad de representar sus intereses. Eso significaba generar información transparente y fidedigna para todos los actores, habilitar en términos de capacidades, conocimientos, nivel de organización a los actores más débiles, porque reconocíamos asimetrías entre los actores que concurrían al diálogo y por lo tanto un propósito explícito de la institucionalidad debía ser reducir esas asimetrías. Por último, o no por último, adicionalmente más bien, los actores tenían que concurrir a este proceso de diálogo aceptando o compartiendo las reglas del juego que iban a conducir el proceso. Y por lo tanto, la primera tarea que debía asumir el proceso de diálogo era convenir esas reglas del juego. Cómo iban a participar, qué se iba a buscar, quién iba a facilitar los procesos de diálogo. Y por último, como ya señalaba, que el diálogo condujese a resultados y que esos resultados fueran de beneficio compartido, que todos los actores vieran en el proyecto la oportunidad de representar o lograr sus intereses, que el proyecto fuera diseñado pensando en cómo iba a contribuir al desarrollo del territorio donde se instalaba. Todo eso, por cierto, además de lo que la ley ya contempla en términos ambientales y de consulta indígena. Estamos hablando de los elementos adicionales a lo que implica cumplir con la normativa ambiental y con el convenio 169, aunque parte del esfuerzo debía ser integrar estos procesos de consulta en el sistema de diálogo que se definiera. Logrados esos acuerdos, el sistema debía contar también con un sistema de monitoreo y de evaluación de los resultados que le diera certeza a los actores de que lo que se acordaba se cumplía.
Y eso, por lo tanto, ponía una condición adicional y era establecer una gobernanza permanente de este proceso de diálogo. Porque no solo iba a iniciarse muy temprano, acompañar el proceso de consulta ambiental y consulta indígena, sino posteriormente también monitorear sus resultados y hacer las adecuaciones que en los años los acuerdos requiriesen. Por lo tanto, una condición final era establecer un sistema de diálogo permanente y una gobernanza de ese proceso de diálogo que representara a los actores y que le diera confianza que los acuerdos se cumplían. Además del proceso de diálogo, constatamos que por la magnitud de los proyectos, por la larga vida que tienen estos proyectos, la probabilidad de que surgieran diferencias entre los actores era muy alta y debíamos idear un mecanismo de resolución de esas controversias que en la medida de lo posible evitara la judicialización. Recurrir a los tribunales es siempre un derecho y por lo tanto va a estar abierto a todos los ciudadanos, pero creíamos que era preferible que las partes resolviesen sus problemas de manera directa y por lo tanto que se ideara un mecanismo de facilitación y mediación del diálogo entre los actores que les permitiera a ellos mismos resolver sus diferencias y de no lograrlo recurrir a los tribunales. Esos son los criterios con que el trabajo que hoy día se da a conocer se inició y, como bien nos decía Luis hace un momento, el trabajo se realizó a través de 5 consultorías independientes con un consejo directivo y con un consejo consultivo con una amplia participación de distintos actores, el mismo tipo de actores que iniciaron inicialmente, universidades, sindicatos, ONGs ambientales, sociales, municipios, universidades, participaron activamente en este proceso. Además, las distintas consultorías que hicieron tuvieron diálogo con los distintos actores. Por lo tanto, el trabajo que hoy día vamos a conocer no solo propone un sistema de diálogo, sino es fruto de un diálogo que, espero ustedes también juzguen, dio resultados, que es lo que esperamos que el sistema le brinde a todos los chilenos y chilenas, que hoy día, si esto se lleva a cabo, van a tener la posibilidad de incidir en los proyectos que afectan su vida cotidiana. Muchas gracias. Bien, a continuación, Violeta Rabi, investigadora de Espacio Público, y Rodrigo Morera, investigador de Rubik Sustentabilidad, quienes lideraron el equipo de trabajo de este proyecto, presentarán el diseño del sistema de diálogo. Luego de él, nosotros pasaremos a una mesa redonda en una mesa de conversación. Gracias. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Efectivamente, la propuesta que hoy presentaremos es el resultado de un largo trabajo. No fue a puertas cerradas, sino que contó con la participación de diversos actores mediante diversas instancias de co-construcción, sociabilización y validación de resultados. Entonces, nuevamente agradecer a todos aquellos que participaron, contribuyeron a este proceso, que los insumos que nos dieron han sido puntos claves para la construcción de este diseño. Abro comillas, dice: por cierto, el diálogo es un arte difícil, implica involucrarse en la conversación con la intención de aclarar los temas conjuntamente y no para que cada uno se salga con la suya, de multiplicar voces en lugar de reducir su número, de ampliar el conjunto de posibilidades en lugar de buscar un consenso absoluto, de buscar el entendimiento juntos en lugar de buscar la derrota del otro, y en general animados por el deseo de continuar la conversación en lugar de aspirar a que se interrumpa. El diseño de este sistema no ha sido una empresa fácil porque efectivamente busca hacerse cargo de todos estos elementos y complejidades que bien retrata Bauman en esta cita, y también ha sido un proceso que no ha estado exento de estas complejidades a nivel de trabajo. Ahora, ¿por qué para grandes proyectos de inversión? ¿Ya?
Existen determinados proyectos que, dadas sus características y o las características de los territorios donde se insertan, tienen un efecto determinante para el futuro de dicho territorio y de la vida de sus habitantes, ¿ya? Estamos hablando de proyectos que, en términos de sus impactos espaciales y temporales, ¿ya?, implican transformaciones estructurales en las dinámicas ambientales, por ejemplo, en las relaciones sociales de los habitantes y, evidentemente, en la economía de los territorios. Son proyectos que, a su vez, tienen el potencial de dinamizar el desarrollo y contribuir a una mejora significativa de la calidad de vida de los habitantes y del país en su conjunto, siempre y cuando sean bien hechos. Por lo tanto, son proyectos que, dada su relevancia, su complejidad, su tiempo de desarrollo, requieren otra mirada en su planificación y en su ejecución, evidentemente. Una mirada también que genere garantía para todos los actores de que su implementación y su desarrollo va a ser virtuoso para el territorio y va a ser sustentable en el largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Estamos buscando, o el sistema de diálogo lo que busca es generar las condiciones para que el escenario con proyecto sea superior al escenario sin proyecto para todos los actores, para las comunidades, evidentemente, para el territorio en su conjunto, pero también para la empresa. Entonces me van a decir, oye, sí, pero la empresa siempre va a estar mejor con proyecto que sin proyecto. Yo creo que todos conocemos alguna experiencia, o nos podemos acordar de alguna experiencia en que la empresa, de haber sabido la complejidad que iba a hacer desarrollar el proyecto, preferiría estar sin proyecto hoy en día. Que el escenario sea superior no quiere decir dejar el territorio tal como estaba. Dejar el territorio tal como estaba es gestionar los impactos. Es hacerse cargo de los impactos del proyecto en el territorio. Y nosotros creemos que esto, para este tipo de proyectos, dada su relevancia, dada su complejidad, es un desde, ¿ya? Proyectos de este tipo no basta con que dejen el territorio tal como estaba, sino que tienen que contribuir a un desarrollo del territorio y contribuir a un desarrollo desde la visión de desarrollo de los propios habitantes de ese territorio. Y evidentemente no convertirse en un pasivo para el territorio. ¿Por qué el diálogo y por qué el diálogo como herramienta para lograr esto? La evidencia, la experiencia nos ha mostrado que el no diálogo tiene una serie de costos muy significativos, ¿ya? Los más concretos y cuantificables son los costos privados, en términos de aumentos de plazo, paralización de proyectos, costos adicionales no previstos de la empresa, mayor riesgo, ¿ya? Pero también existen costos intangibles, como son los costos reputacionales, tanto para la empresa como también para otros actores del territorio, dirigentes, autoridades, y, por supuesto, quizás los más significativos, los costos sociales. El quiebre de las confianzas, la debilitación del tejido social dentro de los propios territorios y a nivel país. Un dato, 9,7 años es lo que tardan en promedio los conflictos socioambientales en solucionarse, de acuerdo a los datos del mapa de conflictos socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos. 9,7 años es la vida de un niño, o sea, imagínense 9,7 años en permanente conflicto, permanente incertidumbre, sin saber qué es lo que va a pasar en tu patio trasero, sin saber qué es lo que va a pasar con tus vecinos, o sin saber qué es lo que va a pasar con el proyecto que estás desarrollando. Lo único que puede ocurrir después de 9,7 años de conflicto son ganadores y perdedores, comunidades fracturadas y debilitación del capital social, oportunismo variado desde todos los sectores y finalmente desconfianza generalizada. Ahora, la foto sobredramatiza un poco lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? Pero yo creo que todos nos acordamos de lo que pasó con el caso de Hidroaicén, la situación de confianza en las instituciones que hoy en día estamos viviendo, o proyectos emblemáticos que después de años de conflicto han tenido que desistir con importantísimos costos para la empresa, pero también para los territorios y las comunidades. Además de lo que plantea Rodrigo respecto a la desconfianza generalizada y la presencia de conflictos socioambientales en el país, cuando se implementan procesos de diálogo, el cómo se realiza este diálogo tiene también sus propios desafíos y problemáticas. El primero y uno de los más centrales que ha sido ya mencionado es el tema de la asimetría entre participantes.
Cuando se comienza un proceso de participación, cada actor llega con sus propios recursos, experiencias y conocimiento. Y entonces se replica las desigualdades sociales que ocurren ahí. Así, hay algunos actores que tienen mucho apoyo y conocimientos técnicos, mientras que otros están en posiciones evidentemente desfavorables. A esto se añade que muchas veces estas instancias se utilizan lenguajes técnicos, y esto genera que varios actores se descuelguen o se desmotiven y no puedan realmente participar de las decisiones que allí se toman. Generalmente también estas instancias sabemos que llegan de forma tardía, es decir, elementos claves están zanjados previamente a la instancia. Elementos como la ubicación, el diseño, la tecnología y las declaraciones de los impactos ya están realizadas. En ese espacio, entonces, las personas que llegan a esa instancia no tienen mucho que hacer respecto a eso. Y en el mejor de los casos se transforman en espacios consultivos, pero generalmente son meramente informativos. El rol del facilitador tampoco está en mejor pie, porque cuando existe esta figura, generalmente son contratados por la propia empresa y por lo tanto esto genera suspicacias y desconfianzas en algunos actores que lo ven como una figura parcial. Y no existen además canales transparentes y procedimentales que permitan corroborar que los que están representados allí efectivamente son representantes legítimos, lo que hace que los acuerdos que ahí se generen no tengan una validez con su base social. Todo esto entonces genera lo que se ha denominado la fatiga de la participación, es decir, estamos desvalorizando estos espacios porque pierden su potencia y relevancia. Frente a esto entonces, ¿qué es lo que proponemos? La creación de una nueva institucionalidad que se haga cargo del diálogo, que lo organice y que genere las condiciones para un diálogo de calidad. Esta nueva institucionalidad se basaría en una agencia pública e independiente. Pública porque sería parte del Estado e independiente porque esta agencia tendría como mandato único la generación del diálogo. Y en ese sentido, entonces, no dependería jerárquicamente de ningún otro servicio público. Su único mandato sería la calidad del diálogo y promovería un tipo de diálogo temprano, es decir, desde el comienzo y a lo largo de todo el ciclo del proyecto. ¿Por qué? Porque necesitamos generar confianzas a largo plazo entre los actores. Por lo tanto, tiene que ir más allá de la tramitación ambiental. Para que esta institucionalidad genere garantías para todas las partes, se propone que su órgano directivo, que tome los lineamientos estratégicos, tenga una gobernanza tripartita. Es decir, que los actores del mundo social, del mundo empresarial y del mundo público estén representados homogéneamente en este directorio. Esta agencia tiene como fuente de financiamiento un fondo mixto público-privado, en donde el Estado aporta fondos basales para su operación y administración y el fondo público se administra a través de un fondo ciego en donde los aportes de los privados activan el funcionamiento de este sistema. El rol público es importante no solo porque garantiza y toma como readquiere el Estado un rol garante para todos los actores, sino que también porque lo vincula a la institucionalidad vigente. Es decir, no reemplaza el proceso de tramitación ambiental en el servicio de evaluación de impacto ambiental, sino que lo complementa para generar insumos para ese proceso. Por tanto, estamos pensando en una institucionalidad que genere un diálogo más allá de la evaluación ambiental. Propone generar un espacio institucional nuevo, en donde conversaciones que hoy día ocurren dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, por ser el único lugar disponible para conversar sobre una serie de otras temáticas, como los conflictos, las historias, la visión de desarrollo y las aspiraciones que tienen los habitantes, se desarrolla ahí. Esto desvirtúa el sistema, porque lo comprime y lo sobrecarga. Por tanto, esta agencia sería una alternativa institucional
para mejorar y diferenciar conversaciones entre los impactos y el desarrollo territorial. Y en ese sentido, el propósito central de este sistema sería la generación de acuerdos incidentes sobre dos grandes áreas. Primero, el sobre cómo se va a insertar el proyecto dentro del territorio. Y aquí hablamos entonces del espacio más clásico de la evaluación ambiental, en torno al diseño, la gestión de los impactos. Y por otro lado, el sobre cómo va a aportar el proyecto al territorio, porque decíamos que la gestión de los impactos es el desde para este caso, para este tipo de proyectos. En términos operativos, ¿cómo va a funcionar esta institucionalidad? Se trata de instalar un mecanismo de gobernanza en torno a una mesa de diálogo, en donde diferentes actores, el titular interesado en instalar un proyecto, la sociedad civil, en tanto comunidades y organizaciones ONGs que estén presentes en el territorio, sector privado en términos de actividades económicas que van a compartir los recursos naturales con ese nuevo proyecto, y el sector público como servicios sectoriales y de desarrollo territorial y los gobiernos locales. Todos ellos entran a este proceso. Para que este funcione como tal, necesitamos generar ciertas garantías. Una igualdad de condiciones que va a estar posibilitada por la generación de procesos de habilitación y educación mutua entre los participantes. Además, necesitamos que todos los intereses estén representados en la mesa y por lo tanto se proponen mecanismos de convocatoria amplios con una difusión basada en los propios canales de comunicación que existen en el territorio, de modo tal que hayan intereses plurales en la mesa y que los representantes de esos intereses sean validados a partir de una base más amplia. Esto se garantiza además con información transparente por parte de todos los participantes. Para que los participantes además se apropien del proceso, es necesario que ellos que ellos mismos generen sus propias reglas del juego, en términos de cuáles son las responsabilidades y deberes y derechos, asociados a ellos. Esta mesa va a estar facilitada por un equipo de facilitación que va a estar contratado especialmente para desarrollar y dirigir el proceso. Va a estar supervisado por un equipo de diálogo interno que coordina varios proyectos en una misma zona territorial. Estamos hablando entonces de un equipo mixto que combina tanto funcionarios propios del sistema de diálogo como estos funcionarios encargados especialmente para ello. ¿Por qué un equipo mixto? Esta fórmula ha sido probada, por ejemplo, en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático con buenos resultados, porque permite combinar el rol garante y visualizar, operativizar el rol garante del Estado, asegurar la articulación pública y el despliegue territorial, generando un proceso de aprendizaje institucional que vaya retroalimentando las diferentes experiencias. Pero además permite una flexibilidad y una contextualización para los diferentes contextos que son necesarios cuando son necesarios implementar estos sistemas. Todo ello entonces genera mayor legitimidad en el proceso. Además de eso, se propone una serie de otros componentes que van a funcionar como auxiliares para que esta mesa funcione correctamente. Una de ellas, muy importante para asegurar la calidad profesional de quienes están ahí, es el sistema de certificación. El equipo de facilitación externo contratado para el proyecto estaría seleccionado a partir de este registro, que aseguraría la calidad profesional de ellos, asegurando que las competencias, las habilidades y las actitudes que tienen los facilitadores sean los adecuados. Además, para evitar esta sensación de parcialidad que conversábamos al principio, se propone el financiamiento de esto va a ser a través del fondo de apoyo, que es este fondo ciego que administra el sistema. Todo lo anterior va a estar monitoreado y retroalimentado a través de un índice de calidad del diálogo que funciona a través de un observatorio. Y en caso en que hayan conflictos que impidan la mantención del diálogo, entonces se activa este sistema de resolución de controversias a través de un mecanismo de mediación.
En definitiva, la institucionalidad pretende garantizar para todas las partes instancias de imparcialidad, de calidad profesional, de seguimiento y mejora, de mediación y estandarización de procesos. Ahora, ¿qué pasa en contextos en donde hay grupos indígenas? Hemos generado entonces unas consideraciones especiales para estos casos, porque sabemos que es un tema delicado y que es súper importante mantener un estándar. Basados en el convenio 169 de la OIT, lo que hemos propuesto es una instancia diferenciada, una mesa paralela que vaya alimentando y articulándose con la instancia ampliada, en donde los propios pueblos tengan las posibilidades de tematizar las costumbres, cosmovisión y tradiciones. Y eso también facilitado a través de profesionales interculturales y traductores, asesores que sean necesarios y pertinentes para ese momento. En resumen, todos estos elementos lo que intentan realizar es emparejar la cancha de los diferentes actores para que los resultados de ese diálogo sean efectivos y generen garantías de un diálogo fructífero. El sistema de diálogo, como bien han podido ver, tiene muchas características, una serie de atributos. Sin embargo, quizás uno de los más relevantes tiene que ver con el acompañamiento que realiza a lo largo de todo el ciclo de vida de desarrollo de un gran proyecto de inversión. A grandes rasgos, a muy grandes rasgos, ¿no es cierto?, el desarrollo de un proyecto tiene estas 5 etapas: prefactibilidad a nivel muy inicial, diseño y factibilidad que se van retroalimentando mutuamente, pimponeando entre el diseño, la factibilidad técnica, ambiental, hasta que finalmente se decide, digamos, efectivamente un diseño, una inversión, la tramitación ambiental, luego toda la permisología para después iniciar la construcción y posteriormente la operación del proyecto. Hoy en día, la participación formal aborda exclusivamente la tramitación ambiental y llega tarde. Eso es parte del diagnóstico, está reconocido por el Estado y efectivamente se está impulsando una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental que busca incorporar una participación temprana. Ahora bien, esta participación temprana sigue focalizada exclusivamente, o debiese seguir exclusivamente focalizada a las temáticas ambientales y de evaluación de impacto, ya que es una reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental y no trata temáticas extraambientales, que es lo que estamos proponiendo que hace falta. Adicionalmente, carece de una serie de elementos que se tienen que desarrollar en etapas muy incipientes del proyecto y que permiten la construcción de confianza y la generación finalmente de las condiciones de base para posteriormente tener un proceso incidente y efectivamente participativo. Y evidentemente se termina con la evaluación ambiental y no considera el acompañamiento de una participación institucionalizada en etapas posteriores. Lo que nosotros estamos proponiendo es un sistema de diálogo con 5 etapas que acompañen todo el ciclo de vida del proyecto de inversión, que permita esta discusión de temáticas extraambientales y que finalmente genere las condiciones para tener un diálogo incidente, efectivamente participativo y que resguarde posteriormente el cumplimiento de los acuerdos. ¿Cuáles son estas etapas? Tenemos una primera etapa que es una etapa de apresto o preparatoria, que la hemos llamado preparación e instalación del proceso de diálogo, que tiene 2 objetivos centrales. Primero, asegurar o generar las condiciones de base que les comentaba, que tiene que ver con la representatividad, la inclusividad de todos los intereses y la generación, digamos, de un piso común para la participación o de reducir las asimetrías. Esto tiene que ver, por una parte, con hacer un proceso ampliado y robusto de difusión y comunicación acerca del proyecto, acerca del sistema de diálogo y una convocatoria también de todos aquellos que están interesados o que ven una potencial afectación a sus modos de vida, a su territorio por parte de este proyecto.
Luego un proceso de autorregulación, digamos, de los participantes y de los representantes de los intereses que participan, con el acompañamiento del equipo de diálogo, y un proceso también de identificación de las principales brechas de capacidades y conocimientos de estos participantes para el proceso, y un trabajo de habilitación para todos los involucrados, no solamente para las comunidades, sino que también para los actores del sector público que así lo requieran, y para la empresa que muchas veces carece de ciertas habilidades o conocimientos locales para estos procesos. Esta primera etapa se cerraría con acuerdos iniciales que tienen que ver con los participantes, es decir, quiénes van a estar representados y quiénes van a ser sus representantes, y las reglas del juego o este protocolo de derechos y responsabilidades de los participantes, que es el segundo objetivo, es decir, sentar las bases y las reglas de cómo vamos a dialogar en adelante. Una vez, digamos, definido o logradas estas condiciones previas, se inicia un proceso de diálogo respecto al proyecto propiamente tal, y que es previo a la evaluación ambiental, que tiene dos objetivos principales. Uno, discutir acerca de cómo el proyecto se va a insertar en el territorio, y es decir, cómo el proyecto puede mitigar tempranamente sus principales impactos o sus impactos potenciales, ¿ya? Por medio de modificaciones de diseño, modificaciones de localización de algunos componentes, o en caso de que esto no sea viable, también definiendo cómo se va a desarrollar de mejor forma el estudio de impacto ambiental, asegurando la calidad de ese estudio de impacto ambiental, ¿ya? Esto se busca hacer por medio de un enfoque de trabajo basado en la evaluación ambiental estratégica, que finalmente permitiría identificar los factores críticos de la interacción entre el proyecto y el territorio, es decir, cuáles son los elementos más relevantes de la vulnerabilidad del territorio en términos sociales, ambientales, económicos, y cuáles van a ser los potenciales efectos del proyecto, y en esa articulación cuáles son los elementos más críticos que hay que abordar tempranamente, ya sea, como les decía, mediante diseño o definiciones estratégicas, o tener consideraciones especiales en el estudio de impacto ambiental. Por otra parte, se busca discutir acerca de cuál es la visión de desarrollo del territorio y cuáles son las oportunidades que el proyecto entrega en relación a esa visión de desarrollo, y definir mecanismos colaborativos de trabajo conjunto y de aportes voluntarios de la empresa para lograr ese desarrollo, definiendo, ¿no es cierto?, ciertos ejes de acción y una cartera preliminar de iniciativas a ejecutar. Con esto, digamos, entramos a la tercera etapa, que es de articulación con el proceso de evaluación ambiental propiamente tal, que habiendo definido las consideraciones claves para el desarrollo del estudio de impacto ambiental, lo que busca es validar los contenidos del estudio de impacto ambiental previo a ser sometido a evaluación técnica, que es lo que debiese hacer el SEA. Eso implica validar con los propios habitantes del territorio la construcción de las líneas de base, de manera que se pueda incorporar efectivamente el conocimiento local y las principales preocupaciones de las comunidades y de los servicios públicos regionales que conocen el territorio dentro del levantamiento de las líneas de base, que se pueda validar cuáles son el tipo de impactos, no la magnitud, pero sí el tipo de impactos que se van a declarar, y poder acordar aquellas medidas de gestión de impactos, de mitigación o de compensación de los impactos más relevantes. Por otra parte, y que ya tiene que ver quizás con una articulación más institucional con el SEA, lo que se busca es notificar todos estos acuerdos previos al Servicio de Evaluación Ambiental para que sean incorporados dentro de la evaluación, coordinarse con el SEA para la ejecución de las instancias formales de participación ciudadana ambiental o socioambiental, con el SEA, es decir, que la agencia de diálogo le preste servicios en cierta manera al SEA para asegurar que las instancias de participación cumplan o mantengan los estándares y la calidad que traía el proceso previo. Y también un proceso de habilitación de todos los actores respecto a la participación ciudadana formal, de manera de que pueda haber una participación efectiva y una revisión del estudio de impacto ambiental y emisión de observaciones pertinentes a la evaluación ambiental.
asumiendo, digamos, que el proyecto recibe una resolución de calificación ambiental favorable, se debe discutir y retomar la discusión acerca de estos acuerdos de colaboración para el desarrollo territorial y formalizar acuerdos colaborativos de desarrollo territorial, definiendo los mecanismos de colaboración entre la empresa y las organizaciones del territorio o entre la empresa y las instituciones públicas del territorio. Y también un plan de trabajo con hitos de desarrollo, con calendarización, con indicadores de procesos y de resultados. Y finalmente, digamos, la etapa 5, que se inicia en conjunto con el proceso de construcción del proyecto, busca en el fondo transformar esta mesa de diálogo en una instancia de reporte y seguimiento participativo de los acuerdos previamente establecidos, tanto los acuerdos, digamos, colaborativos para el desarrollo territorial, como también los compromisos ambientales, de manera de que la empresa tenga un lugar donde vaya reportando cuáles han sido los avances en términos de cumplimiento, y que también existan mecanismos claros para dirimir diferencias en términos de la percepción de la comunidad de ese cumplimiento o no. En resumen, digamos, lo que buscamos generar es un marco de trabajo que establezca las condiciones necesarias para tener una discusión de igual a igual respecto a cómo se va a insertar el proyecto en el territorio y cómo va a contribuir ese proyecto al territorio, a través de un diálogo efectivo, incidente y realmente participativo. Concretamente, generando confianza y una relación de largo plazo entre la empresa y el territorio, ampliar y mejorar la calidad de la participación ambiental, mejorar el diseño del proyecto en etapas tempranas y mejorar la calidad de los estudios de impacto ambiental, formalizar y transparentar los aportes realizados por los titulares del proyecto a los territorios, contar con mecanismos participativos de seguimiento, monitoreo y reporte de los compromisos adquiridos a lo largo del proceso, y finalmente también descomprimir las funciones del sistema de evaluación ambiental. Muchas gracias.